Bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor, vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Al Señor bendiga su santa palabra. Hemos de decir que el Señor nos está dando a vivir un tiempo muy especial. Estamos viviendo un momento muy especial en cuanto a la obra, en cuanto a la iglesia. Primeramente porque estamos, vemos, ¿no?, ante el inicio del grupo de Barcelona. Estuvieron con nosotros hace 2 semanas. Vimos este local ya pues prácticamente lleno. Ya lo habíamos visto en otras ocasiones, pero no con gente propiamente de la obra, ¿no?, de Bilbao, Vitoria, Miranda, y también con la gente de Barcelona. La semana pasada tuvimos la primera reunión, el bautismo también del hijo de Moisés, de Miqueas. Y bien, pues pensemos en la familia de Moisés, ya son oficialmente miembros de la congregación. Tenemos un grupo que es una extensión de nuestra iglesia, está a 500 kilómetros de distancia, algo más, 533, de Tarrasa. Pero bueno, es parte de nuestra iglesia, y tenemos ya el grupo de Facebook, etcétera. Tenemos ya la comunión con todos estos hermanos. Esperamos también que sean ellos las primicias, digamos, el primer fruto, ¿no?, de un movimiento de reforma de iglesias evangélicas en nuestro país, en nuestro tiempo. Bien, por otra parte, hemos de decir que por nuestro crecimiento de la obra en Bilbao y en Miranda estamos ya en condiciones, a un paso de constituirnos como una iglesia local, compuesta por Bilbao y Miranda. No sería pues una congregación en cada lugar, sino que la congregación sería pues la de Bilbao, Miranda, ¿no? Pero estamos ya a un paso, estamos ya en la fase, digamos, previa para ello, en la buena voluntad del Señor. Y bueno, pues también hemos de decir, en tercer lugar, ¿no?, además de todo esto, que claro, al constituirse, esperemos pues la congregación aquí en el norte, ¿no?, en Miranda, en Bilbao, pues entonces ya no será solamente la iglesia del Alcorcón. Hasta el momento era la iglesia del Alcorcón, nosotros éramos un punto de misión del Alcorcón. Entonces ya habrán 2 congregaciones, con lo cual ya automáticamente hay un presbiterio, ¿verdad? Hay entonces una relación establecida
con más de una congregación, un presbiterio. Entonces ahora estamos en esta fase de dotarnos de estatutos nuevos para cada congregación, también un libro de orden interno. Entonces es algo también por lo cual pediría oración para que el Señor nos dé sabiduría en plasmar todo esto, porque el libro de orden interno de estatutos, esto es algo pues, que va a dar forma a la congregación y a la obra, no solamente aquí en Miranda, sino también en toda nuestra iglesia, en país y seguramente por mucho tiempo. Entonces, que el Señor nos dé la sabiduría y nos guarde de error y que lo hagamos todo conforme a la verdad de su palabra. Bien, pues entonces en este momento en el que estamos es un momento apropiado para que nos preparemos, ¿verdad? Y que estemos entonces pensando en todo esto con el debido conocimiento de todo lo que implica, primero, ser iglesia de Cristo, y sobre todo iglesia local, una iglesia en una localidad, una congregación local, ¿no? Entonces es por esta razón que vamos a comenzar una serie de estudios, de predicaciones acerca de este tema de la iglesia, ¿no? Espero que nos ayude a esto mismo, a conocer lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, ¿no? De la iglesia del Señor Jesucristo, que es, que comporta, actuar también en consecuencia, poner un poco las bases y los fundamentos en todo este proceso que estamos ahora a punto de vivir, para que todo se haga según la voluntad de Dios. Y creo que, por tanto, es importante que nos detengamos en esta primera carta de Corintios, ¿no? Vamos a estar, sobre todo, pues, bueno, no sobre todo, pero vamos a estar aquí deteniéndonos algo en la carta de Corintios. No vamos a cubrir toda la carta, no vamos a estar aquí semana tras semana, pues los 16 capítulos, ¿no? Como ya hemos hecho en otras ocasiones, otras cartas, pero vamos a ver pasajes un poco pues seleccionados en 1 Corintios que nos hablan de la iglesia, no solamente porque también habría otros lugares, otras cartas, otros libros del Nuevo Testamento para completarlo, pero vamos a comenzar entonces tratando pasajes en 1 Corinto. ¿Y por qué pues 1 Corinto? Pues porque allí, bueno, como en el resto de las iglesias, de las cartas de Pablo, pero aquí claramente nos encontramos con una iglesia ya constituida, una iglesia ya confirmada por el Señor. Entonces, de esta manera podemos nosotros ver lo que es una iglesia constituida y podemos entonces ver, aspirar a ello y entonces pues intentar dar los pasos que sean necesarios, pero también vemos que era una iglesia con graves problemas, constituida sí, pero también con graves problemas, y de esa manera pues podemos también prevenirnos para no caer en esos mismos problemas, ¿verdad? Para corregirlo, para evitarlo. Bien, pues es lo que con la ayuda del Señor vamos a intentar ver ahora, a continuación de esta tarde. Primeramente pues comenzar por lo que decimos que era una iglesia constituida. Y bueno, pues para verlo, primeramente hemos de hacer un poquito de historia, no mucho situarlo en su contexto. Corinto era una ciudad muy importante, importantísima en la antigua Grecia. Entonces estaba entre Asia y Europa, ¿no? Estaba en la antigua Grecia, entre Asia y Europa. Era un poco como Miranda, ¿no? Nosotros en pequeñito, ¿no? Era un gran nudo de comunicaciones, ¿no? Entre Europa y Asia. Y entonces pues eso es lo que hace, ¿no? Que haya una gran una población muy variada. Venía gente por de todas partes, había una gran importancia de colonos romanos, además de griegos, también una gran número de población judíos, ¿no? Bien, pues entonces, en cuanto a la formación de la iglesia, lo vemos, tenemos también pues esta gran suerte de verlo en el libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 18, pues vemos cómo llega el Evangelio a la ciudad de Corinto. Vino aproximadamente el año 50-51 aproximadamente, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y entonces fue cuando, pues después de que Pablo estuviera predicando el Evangelio en Atenas. Entonces allí estuvo predicando ante un auditorio bien importante, ¿no? Ante un auditorio de personas cultas, filósofos, como vemos en el capítulo 17.
pero bueno, no hubo muchos resultados en cuanto a conversiones, algunos hubo, pero no vemos ahí como que se configurara una iglesia. Entonces salió de Atenas, se fue a Corinto. Pablo no tenía recursos y allí se encontró con una pareja de judíos, Priscila y Aquila. Entonces ellos trabajaban haciendo tiendas y Pablo era del mismo oficio y se puso a trabajar con ellos haciendo tiendas, y de esa manera tenía él su sostén, ¿no? De esa manera él vivía. Y entonces, mientras tanto, él iba a la sinagoga de los judíos y ahí les predicaba el evangelio. Entonces estuvo ahí predicando el evangelio y recibió una fuerte oposición. Y bueno, tuvo algún fruto, sí, aunque escaso. Sobre todo, pues dice que se convirtieron justo, temeroso de Dios, que vivía junto a la sinagoga, tenía su casa junto a la sinagoga. Y después, sobre todo, dice Cristo, que era el principal de la sinagoga. Es como si se hubiera convertido el pastor, ¿no? El pastor de la iglesia va y se convierte. Y se fue, pues, con Pablo. Pero al ver la oposición, él dijo, bueno, pues yo me voy a los gentiles, yo voy a predicarle, ellos oirán. Entonces ellos sí oyeron, muchos creyeron, muchos fueron bautizados, e incluso Jesucristo se le apareció de noche a Pablo y para animarlo y dijo, no temas, no, persevera, yo tengo aquí mucho pueblo, mucha gente todavía tiene que creer. Y entonces él se quedó todavía durante 1 año y 6 meses más predicando el evangelio allí, pues, en Corinto. Después Pablo vemos en el capítulo 19 cómo se fue y estuvo en Éfeso. Y entonces, pues, unos pocos años después, 3 años después seguramente, allá por el año 55 aproximadamente, pues entonces, bueno, entraron digamos, en contacto. Los de Corinto le escribieron una carta a Pablo, exponiéndole algunas dudas, algunas cuestiones, algunos problemas. Entonces Pablo responde, y es entonces aquí Primera de Corinto, es la respuesta de Pablo a sus preguntas. Bien, pues entonces, después de haberlo esto situado aquí un poco, el contexto de esta carta, pues, ¿qué encontramos aquí en este pasaje que hemos leído? Pues, bueno, como siempre Pablo, es la salutación, los saludos, y bueno, pues siempre Pablo, pues hay muchas cosas que se están repitiendo en cada carta. Por ejemplo, el versículo 3 siempre en cada carta dice, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Normalmente también da gracias a Dios por la obra en cada iglesia, por los hermanos en cada iglesia. Y aquí también en el versículo 4 da acción de gracias por ellos, ¿no? Pero bueno, en concreto, en cuanto al tema que estamos viendo de la iglesia, ¿qué podemos destacar aquí? Pues sobre todo vemos en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, los creyentes, los cristianos, y después dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí vemos, por un lado dice, está hablando de la iglesia de Dios que está en Corinto, en la ciudad de Corinto. Entonces vemos, por un lado, que la iglesia es local. La iglesia es local, una iglesia local en una localidad, en una ciudad. Pero, a continuación sigue hablando y dice que, bueno, juntamente con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces ya está hablando de en cualquier lugar, todos aquellos que invocan, todos aquellos que creen, como nosotros en Corinto, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos como que Pablo, pues como que tuviera esa necesidad de decir, no solamente la iglesia en Corinto, es también la iglesia en todo lugar, ¿no? Bueno, pues fijémonos de esto, de este versículo 2, vemos aquí una cosa importante. La iglesia es, primero, local, pero también es universal. La iglesia es local y es universal. Entonces vemos como, por ejemplo, pues en Colosenses, ¿no? La carta, dice Pablo que la carta que yo envíe a la iglesia de Laodicea, otra ciudad, que la leáis también vosotros. Y la carta esta que os envía a vosotros, Colosenses, que la lean ellos. Y todas las cartas que envió Pablo a los Gálatas, a los Corintos, a Efesios, se leen en todas las iglesias, son para todas las iglesias. Las cartas del Señor Jesucristo en Apocalipsis son para todas las iglesias. Entonces, es local, pero es universal.
Entonces, estas dos cosas al mismo tiempo. Y es una lástima, y hemos de decirlo, que normalmente en el mundo evangélico, normalmente vemos y pensamos solamente en términos de iglesia local. Y nos olvidamos que la iglesia también es universal, ¿no? Universal, podríamos decir sí, católico, ¿no? Y podemos nosotros emplear esto sin miedo, porque nosotros creemos que somos católicos también, ¿no? En el sentido de que pertenecemos a la iglesia universal, ¿no? Porque no somos romanos o romanistas, esa es otra cosa. Pero sí que podemos decir, nosotros somos católicos, ¿no? Y decirlo sin problemas. Entonces, esto es porque pensamos, como digo, solamente en términos de la localidad, de la iglesia local. Entonces, de esa manera no se busca dar una expresión a la unidad de la iglesia visible, ¿no? Bien, pues esto es una de las razones una de las razones características o rasgos principales del presbiterianismo, o mejor dicho, de la iglesia presbiteriana. Somos una iglesia reformada, nosotros una iglesia presbiteriana. Y entonces, esto, ¿qué significa? Bueno, ahora no podemos entrar en detalle de qué significa esto, pero uno de los rasgos de la iglesia presbiteriana es que recoge esta totalidad de la enseñanza. No solamente concibe la iglesia individual, de la iglesia local, sino que busca también esa unidad con el resto de las iglesias, ¿verdad? La iglesia local, por supuesto, eso es evidente. En cada lugar hay una iglesia autónoma o que se rige a sí misma, pero también hay una unidad entre las distintas iglesias, y por eso digo, estoy muy feliz de estar en la iglesia, presbiteriana, sí. Y bien, pues la iglesia es una, ¿verdad? Y así se ha demostrado. Bien, pues entonces esto por un lado, pero ¿qué dice más Pablo? Decíamos de que es una iglesia constituida. ¿Por qué? Pues vemos esto en los versículos sobre todo del 4 en adelante. Decíamos que daba gracias a Dios por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces vemos que dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Enriquecidos en Él. ¿En qué? Monetariamente, con dinero, no, dice, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Entonces fueron enriquecidos por el Señor. Aquí está hablando entonces del ministerio de la palabra. Entonces, del ministerio de la palabra de Dios es un tesoro, es el mayor tesoro que podemos tener. Y entonces una congregación, un grupo de creyentes es enriquecido por Dios cuando le envía su palabra. Entonces, vemos también de qué manera esto es hecho. Dice, así como el testimonio, versículo 6, acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces vemos aquí esta expresión, esta misma frase, ¿no? Ya es confirmada. Esa iglesia fue confirmada. El testimonio de Cristo, ese mensaje de Cristo, Dios lo confirmó entre ellos. Bien, pues ¿de qué manera? A continuación, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando, por lo tanto, de los dones del Señor. Y bien, pues de los dones del Señor que Dios repartía, pues de manera que ellos estaban enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces, sabemos que la iglesia, aquí la carta de 1 Corintios sobre todo, habla mucho de los dones espirituales, ¿verdad? Se habla sobre todo en los capítulos del 12 al 14, y hay unos dones especiales o extraordinarios, como son los dones de lenguas, los de interpretación de lenguas, los dones de profecía. Están hablando también de los dones de sanidades. Entonces, muchos piensan o dicen que estos dones son también para este tiempo, que estos dones son para este tiempo, y muchos dicen, este versículo 7 dice que nada os falta ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, como que todos estos dones especiales que nos dicen, pues tienen que estar hasta el día del regreso del Señor Jesucristo. Pero en realidad esto no es así. No es así porque nos está diciendo esto, porque ellos sí fueron confirmados por esos dones, ¿verdad? Pablo predicó, él era apóstol, después él los dejó, ¿verdad? Y ellos tenían pues el conocimiento que podían haber tenido mientras estuvo con ellos Pablo. Entonces era una situación extraordinaria, todavía no se había dado toda la revelación de Cristo, todavía no se había dado todo el testimonio de Cristo. Entonces, bueno, todo el testimonio de Cristo ahora lo tenemos. Tenemos la palabra escrita de Dios, la Biblia. Entonces, esta palabra escrita de Dios nos dice que en 2 Timoteo, capítulo 3, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, es decir, no le falte nada. Enteramente, vemos, igualmente, enteramente, por completo, preparado para toda buena obra. Perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que con la palabra de Dios no nos falta nada para toda buena obra, es decir, para hacer la voluntad de Dios. Esta palabra escrita no estaba antes. Esta palabra inspirada por Dios no estaba antes completa. Ahora sí está completa. Por lo tanto, no nos hace falta, digamos, dones extraordinarios como si estuviéramos en aquel tiempo. Eso valió en aquel tiempo, pero ahora ya tenemos pues este don de la palabra que nos es suficiente. Y el Señor, por lo tanto, sigue confirmando su iglesia. El Señor la sigue fortaleciendo su iglesia. El Señor sigue dando dones también, pero no son los mismos dones. Entonces son los dones que son los que la Biblia reconoce para este tiempo. Nos habla de que Efesios 4, que Jesucristo resucitado y ascendido a los cielos, da dones, regalos a su iglesia, que enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos dones? Pues los que hay unos mandamientos para la iglesia. Hay unos mandamientos concretos de reconocerlos. ¿Cuáles son? Primera de Timoteo y Tito. Los dones de pastor, de anciano y de diácono. Pastor, anciano y diácono. Ya tenemos tiempo de hablar más de detenimiento de cada uno de ellos, pero entonces, con estos dones, la iglesia está confirmada. La iglesia se puede decir que está, entre comillas, completa, confirmada por el Señor, constituida por el Señor. Y entonces, hermanos, yo no sé qué os viene a la cabeza cuando hablamos de una iglesia confirmada por el Señor. El panorama que a mí me viene a la cabeza es una iglesia, lo vemos, con creyentes. Una iglesia, se puede decir, sí, grande, con miembros, ¿verdad? Una iglesia viva, una iglesia con ganas de servir al Señor, con ganas de servir al prójimo, una iglesia en la que hay el testimonio de la palabra de Cristo, el ministerio de la palabra de Dios. Una iglesia, pues que cada miembro, decimos, quiere participar, quiere aportar, quiere comunión. Una iglesia también que hay conversiones, hay vidas cambiadas, ¿no? Hay una iglesia en la que las familias pues son sólidas y que los hijos guardan la fe en el pacto. Y una iglesia, por lo tanto, también con un gobierno bíblico. Una iglesia con un gobierno bíblico de pastores, de ancianos y de diáconos. Entonces yo digo, bueno, esto para mí es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Estar en una iglesia así. No voy a decir que es el cielo sobre la tierra, ¿verdad? Pero sí que es lo que más se le parece al cielo en la tierra. Por supuesto, hay pecado. Por supuesto, no somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos ni lo vamos a ser. Y en Corinto había problemas, ya lo vamos a ver, y graves. Pero con todo y con eso, la iglesia, bueno, pues es el pueblo del Señor. No es por mandamiento de hombres, es por mandamiento de Dios. Y Dios envía su vida, y Dios da su vida. Ya, ahí envía sus dones, ¿verdad? Y la vivifica. Con lo cual, pues, es algo pues, que no tiene igual. Por otra parte, también una iglesia confirmada por el Señor es eso, confirmada. Está firme, ¿verdad? Es como la parábola dice que la casa que está sobre la roca y permanece. Vienen vientos, vienen tempestades y permanece. Es decir, una iglesia confirmada por el Señor permanece de generación en generación.
Y a veces pues nos asombramos, ¿cómo es posible que hayan grupos que desaparecen, ¿no? Que comienzan unos años y pocos años después no hay más? Bueno, pues eso no debería ser así. La Iglesia pues ha de permanecer de generación en generación. Cuando el Señor la implanta en un lugar es para que esté ahí por siglos, por siglos. Y eso es un testimonio pues en países, en otros países pues lo hemos podido comprobar, ¿no? En Holanda, en Inglaterra, en Francia mismo. Allí donde el Señor implanta su iglesia y la confirma, si la iglesia es fiel, si guarda la palabra del Señor, permanece de generación en generación con la bendición de Dios. Entonces pues es algo a tener en cuenta, a atender a ello, a avanzar para conseguirlo con la ayuda del Señor, con la participación de cada uno, con las oraciones de cada uno. Y hemos de pensar que, bueno, ya decíamos, hemos empezado a andar, hemos avanzado por el tiempo, ¿no? Entonces, esto es como una bola de nieve, ¿no? Que va rodando. Al principio la bola es pequeñita, pero conforme va cayendo, la bola se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, podemos decir, lo más duro ya ha pasado. Lo más duro siempre son los inicios, ¿no? Eso lo vemos también con Jesucristo, ¿no? Al principio que Él tuvo 12 discípulos, los 12 apóstoles. Cuando Él resucitó y ascendió y subió a los cielos, habían 120. Y después cuando Dios envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hubo 3.000 convertidos. Y al final del libro de los Hechos, Pablo vino y le dijo a Pedro: mira, hermano, ¿cuántos miles de las circuncisiones, es decir, de los judíos hay que sirven a Dios, que son celosos por la ley también y que han creído en el Evangelio? Y eso solamente en Jerusalén. Después estaban todas las iglesias que había fundado Pablo. Entonces esto es así, la dinámica del reino. Es una dinámica para crecer. Dios lo ha puesto en, digamos, lo ha inscrito en el corazón mismo de la iglesia, este crecimiento. Bueno, pues es necesario entonces que el Señor confirme todo esto. Dejemos a un paso, pero que oremos para que el Señor así lo esté haciendo. Muy bien, pues esto en cuanto a lo que decíamos, la confirmación del Señor. Pero por otro lado decíamos que en la iglesia de Corinto había graves problemas, ¿no? Tenía necesidad también de ser edificada continuamente y también corregida. Todos conocemos más o menos esta carta y sabemos que había pues serios problemas en ella. Para empezar, había problemas de inmoralidad. Corinto era una ciudad, pues eso, una gran ciudad, ¿no? Una gran mezcla de población, decíamos. Entonces eso hacía que la gente pues viviera, pues eso, como un Corinto. Es decir, esto es una expresión que se utilizaba entonces y hoy en día también para hablar de una gran inmoralidad y sobre todo en terreno sexual. Y eso afectaba también a la iglesia. Vemos en el capítulo 5 que había un caso grave de inmoralidad sexual incluso dentro de la iglesia. Entonces, fijémonos eso por un lado. También, bueno, era una ciudad del sur, ¿no? Los griegos, ¿no? Nosotros somos latinos, ¿no? Y entonces, era gente también como muy exuberante, ¿no? También en los cultos, ¿no? Muy fogosa, se puede decir. Tenemos los capítulos del 12 al 14 que hablan de los dones extraordinarios de los que hemos hablado. Normalmente se habla del capítulo 12 porque ahí se presentan estos dones para hablar de su permanencia, pero muchas veces se olvida del capítulo 14. Y en el capítulo 14 lo que vemos es eso. ¿Qué vemos? Que había un gran descontrol, ¿verdad?, de los cultos. Había un gran descontrol de aquellos que se ponían a hablar en lenguas o que se ponían aquí a profetizar. De manera que acaba el apóstol Pablo diciendo: hágase todo decentemente y con orden. Así tiene que ser en la iglesia. Después también, pues bueno, la manera de celebrar la Santa Cena era también un poco a lo grande. Entonces, en plan banquete, unos se ponían, pues, comían, pues, y se atiborraban. Algunos hasta bebían de más y otros pasaban hambre. Decía también, Pablo. Pero también habían problemas doctrinales y serios, porque algunos decían en capítulo 15 que ya Cristo había resucitado, que la resurrección, que la resurrección
había ocurrido ya, ¿verdad? Ya la resurrección había ocurrido. Y eso provenía también de una gran inmadurez, inmadurez espiritual, que nos habla Pablo en el capítulo 3. Pero en el pasaje que hemos leído, sobre todo, está hablando de problemas de divisiones internas, ¿no? Entonces, esto lo dice Pablo también para reprenderlos. Le da las gracias, ¿no? Pero también pasa a reprenderlos por estas divisiones. Y entonces es lo que dice en el versículo 10, ¿no? Con el versículo 11, que he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, y hay entre vosotros contiendas. Entonces habían creado una serie de, por así decirlo, partidos o de grupos dentro de la iglesia. Entonces uno decía, mira, yo soy de Pablo, versículo 12, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Estaban primero los que hablaban, yo soy de Pablo. Y entonces pues seguramente serían los convertidos de Pablo, ¿verdad? Aquellos que habían conocido el Evangelio por medio de él, seguramente gentiles, porque hubo bien pocos judíos que se convirtieran con Pablo. Pero después estaban aquellos que decían yo de Apolos. Y Apolos, conocemos la historia en Hechos 19. Y Apolos era natural de Alejandría. Y Alejandría era una gran ciudad de la antigüedad, sabemos, estaba la gran biblioteca de Alejandría. Entonces se nos dice de él que era un gran orador, literalmente retórico, ¿no? Entonces, seguramente él era una persona bien culta. Seguramente él era una persona que hacía elegantes mensajes. Entonces la gente culta, sobre todo de la congregación, pues estaba, oh, Apolos, yo soy de Apolos. Y entonces estos seguramente eran los que despreciaban a Pablo. Había un grupo de gente que despreciaban a Pablo, como vemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Ahí leemos 2 Corintios 10, 10. Había gente allí que decía, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra, es decir, su mensaje, su manera de predicar, era menospreciable, ¿no? Y entonces vemos que él mismo decía, no, yo no predico, y lo hemos leído antes en el capítulo 2, de manera con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de una manera simple, con una demostración del Espíritu de poder. Después, por otra parte, estaban los que decían yo Cefas. Sabemos que Cefas era un nombre para Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, ¿quiénes eran estos? Eran los judaizantes, era gente de origen judío. Entonces, eran gente vemos en Gálatas, vemos en Hechos 15, que era gente que querían que los judíos, los no judíos, los gentiles también se circuncidaran, se hicieran completamente judíos, guardaran completamente todos los mandamientos ceremoniales de la ley, y entonces, fueran judíos, ¿verdad? Y no que Pedro fuera su jefe, pero digamos que lo tomaban como su jefe o como bandera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Pablo dice en Gálatas 2:8 que era el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, y Pedro de los judíos. Entonces, ellos estaban muy opuestos al apóstol, y es lo que vemos en 2 Corintios capítulo 11, que estaban, que Pablo les dice que ellos eran obreros fraudulentos o eran falsos apóstoles. No está hablando de Pedro, porque Pablo y Pedro, por supuesto, eran compañeros, eran amigos, pero de aquellos que se reclamaban de Pedro para dar todos estos errores. Y después están aquellos últimos que dicen yo de Cristo. Y esto dan muchas veces dolor de cabeza a los intérpretes. ¿A qué se está refiriendo? ¿Son real, un grupo real? ¿O son gente, o Pablo está aquí utilizando un poco de ironía? ¿O qué es lo que ocurre? Yo por mi parte creo que se trata realmente de un grupo. Si los demás eran un grupo real en la iglesia, pues yo no veo la razón por qué aquí esto no lo sea. Entonces, ¿quiénes serían? Pues yo veo tal vez dos posibilidades. La posibilidad de aquellos que fueran muy inexpertos, muy inmaduros, de lo que nos habla también aquí en el capítulo 3, muy carnales, muy inmaduros,
de manera que dijeran que Cristo como si fuera un maestro más, ¿no? Está Pablo, está Apolos, o está Cristo también, ¿no? Uno más en la iglesia, ¿no? Y después también podría ser eso, o también aquellos que son los, comillas, súper espirituales. Nosotros somos los de Cristo, los demás no son los de Cristo, ¿no? Nosotros somos verdaderamente los cristianos, los demás no lo son. Entonces, bien, seguramente una de las dos podrían ser, o tal vez podrían ser las dos en las mismas personas. Entonces, fijémonos, vaya panorama, ¿no? Vaya panorama que había de división en la iglesia de Corinto, con lo cual entonces Pablo, pues, bueno, ¿qué es lo que hace? Primeramente dice, bueno, yo doy gracias de que yo bautizó a pocas personas. Él bautizó a pocas personas, bautizó, dice en el versículo 14, a Crispo, que era el principal de la sinagoga, como hemos dicho, y también a Gallo, que seguramente su nombre aparece en Romanos 16, 23. Pues dice, si he bautizado más, no me acuerdo. Después dice, sí, bueno, yo he bautizado también, versículo 16, a la familia de Estéfanas, literalmente casas. Entonces es la casa, es la familia, los hijos también. Entonces vemos aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se bautizaba pues, a las personas, sí, y también a las casas. No que bautizaba a la casa físicamente, sino se llamaba casa a la familia, ¿no? Entonces, a las casas. Vemos ahí en Hechos 16 cómo se bautizaba también primero a la casa, a la familia de Lidia. Hechos 16, versículo 15. Y cuando fue bautizada Lidia, y después dice su casa, bueno, su familia, es decir, literalmente su casa, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que soy digno, Señor, quedaos en mi casa. Bien, y después también el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vemos que las casas son también, podemos decirlo así, sujetos de bautismo, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? Porque Dios da las promesas a las casas de los creyentes. Vemos aquí en el versículo 31, dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Hechos 2 dice, la promesa es para vosotros, los creyentes, y para vuestros hijos. Para vuestros hijos también el Señor les da las promesas. Por lo cual también bautizamos a los hijos de los creyentes porque les da la promesa de la salvación. No son extraños a Dios, no son ajenos a Dios, no son fuera de la iglesia visible, por lo tanto no los tenemos que separar de la iglesia visible por no administrarle el bautismo. Es importante este punto, pero en todo caso no es tampoco algo que tenemos que entrar ahora en profundidad, no podemos. Pero bueno, lo que decíamos, había pues bautizado a Crispo, Gallo, la familia de Estéfanas. Dice que él no lo hacía para que nadie dijera que habían sido bautizados en el nombre de Pablo. Sabemos que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esto es en el sentido de que nadie dijera, pues bueno, de que ahora, porque yo los he bautizado, tienen que ser aquí mis discípulos para siempre jamás, y entonces pues que me deben a mí una especial fidelidad por encima de todo. No. Se tiene que, uno está bautizado pues para ser fiel a Cristo. Uno está bautizado para Cristo, para ser de Él, ¿verdad? No pues para obedecer a los hombres por encima de Cristo, sino para ser de Él. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que dice Pablo a todo esto? Entonces, ¿qué es lo que dice versículo 13? ¿Acaso está dividido Cristo? La iglesia está dividida. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso está dividido Cristo? No. Pues entonces, la iglesia tampoco debería estarlo. La iglesia tampoco debería estarlo porque es su cuerpo, ¿no? Entonces, hay cismas, hay divisiones, es lo que dice el versículo 10, ¿no? Habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Literalmente es la palabra cisma, ¿verdad? En griego. Y bueno, se utiliza divisiones que a nosotros pues nos suena un poco menos grave esta palabra, ¿no? División. Bueno, hay división en partidos políticos, hay divisiones en la sociedad, hay divisiones también en la iglesia. No es una cosa grave, ¿verdad? Ya utilizamos la palabra cisma, ya es un poco peor, ¿no? Es como palabra también error, ¿no?
utilizamos la palabra error. Bueno, muchas veces decimos son diferencias de opinión, ¿no? Hoy en día ya somos hasta más suaves, ¿no? Pero después utilizamos la palabra error. Pero ahora bien, dice la palabra herejía y entonces eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero es lo mismo, un error es una herejía y la herejía es un error, ¿no? Y una división es un cisma y la cisma es un error. Y la cisma es una división. Entonces, fijémonos que dice que no haya entre vosotros división. Entonces, bueno, pues dice, también fue crucificado Pablo, en el versículo 13, continuamos, fue crucificado Pablo por vosotros. No, evidentemente fue Cristo. Cristo fue crucificado por los pecados de su pueblo, Pablo no lo fue. Pablo no fue crucificado, Pablo tampoco hace nada para expiar los pecados de su pueblo. Los creyentes no expiamos pecados, porque eso lo hizo Cristo, ¿no? Si lo hiciéramos, entonces pues alguien podría decir, bueno, pues le debes algún tipo de fidelidad a él, especial, ¿no? Porque él ha expiado con sus dolores pues tus pecados, ¿no? Y eso a veces se dice, ¿no? Pues no, él fue crucificado, él no toma parte en todo esto. Todos los pecados del pueblo los expió solamente Cristo en la cruz. A continuación, pues sigue diciendo, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Evidentemente, como hemos dicho, no, fuisteis solamente bautizados en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo y no más, para ser fiel a Él. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto? En conclusión también, o en definitiva, a todo esto que estamos viendo, por un lado, que la Iglesia se tiene que guardar de sectarismos. La Iglesia se tiene que guardar también de sectarios, de gente iluminada que viene y dice, bueno, mira, yo tengo una línea directa con el Señor, y el Señor me ha dicho, y el Señor me ha hablado, entonces pues nada, es algo solamente entre Él y yo, y entonces pues claro, si Él te ha dicho y Él te ha hablado, nadie te puede decir nada, ¿no? Es así y ya está. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hemos de discernir los espíritus en la iglesia local y también a un nivel mayor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus. A todo aquel que venga con una enseñanza, probadlo también si realmente es de Dios. Entonces hemos de guardarnos de sectarismo, de sectarios, de iluminados que nos vengan aquí de esta manera. Y por esa razón hemos de decir también que rechazamos la figura del Papa. Rechazamos la figura del Papa. ¿Por qué? Fijémonos que bien se podría decir que todo bautizado, según la idea romana, le debe obediencia al Papa. En los documentos que todavía no se han revocado, esos son documentos oficiales de la Iglesia Católica, podría decir una de nombres, pues dice que la obediencia al Papa es necesaria para ser salvo. Es necesario para la salvación la obediencia al Papa. Con lo cual, pues entonces, eso significa que alguien podría decir, no lo dicen claramente, pero la idea es, prácticamente podrían bautizarlo en el nombre del Papa, porque es para ser fiel a él, ¿no? Bueno, alguien podría decir también en este sentido que eso no es así porque, el Papa es un pastor de la Iglesia y entonces, se le debe la obediencia a él de la misma manera que, por ejemplo, entre los protestantes están los pastores y se le debe también la obediencia a los pastores, ¿verdad? Entonces es algo ministerial. Bien, entonces eso suena bien y suena en parte verdad o apariencia de verdad. Pero digo solamente en parte o aparentemente. ¿Por qué? Porque vamos un poco al fondo. Entonces fijémonos, ¿no? Los creyentes sí, pues le deben la obediencia a los pastores cuando ellos predican la palabra de Dios, ¿no? Cuando ellos no predican la palabra de Dios, ¿se salen de la palabra de Dios? No. Cuando ellos predican la palabra de Dios, cuando ellos están exponiendo la palabra de Dios, entonces sí. Pero, por otro lado, en el gobierno presbiteriano, pues está que los pastores de una iglesia, o los pastores, pues controlan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O vigilan, o supervisan que ninguno pues esté yéndose, ¿no? Por las ramas, ¿no? O estén aquí trayendo errores, etcétera, etcétera. Vale. Pero, por otro lado, es que en las congregaciones locales
La gente elige a sus pastores. Los elige, ¿no? Después vienen los otros pastores y lo instalan, vale. Pero los eligen. Sin embargo, ¿quién elige al Papa? Otros obispos, ¿no? ¿Y quién elige a los obispos? El Papa. Y bien, ¿quién elige a los curas? Los obispos. ¿Y qué hacen entonces desde el pueblo? La gente, los creyentes, las congregaciones. Nada. No eligen nada. ¿Verdad? Le dan lo que le reciben, no pueden decir nada. Ni A ni B. Amén. Lo que tú me digas, ¿no? La fe del carbonero. No más. ¿No? Y esto, ya digo, el pueblo no pinta absolutamente nada. ¿Verdad? No le puede decir absolutamente nada, ¿no? Ni a un pastor, ni a un obispo, ni mucho menos al Papa, ¿verdad? Simplemente obedecer y callar. Y esto, en el mundo secular, en la sociedad, ¿cómo se le llama? Se le llama tiranía. Esto se le llama tiranía, ¿no? De que unos gobiernan, hagan, digan esto, lo que y los demás no tengan el derecho para ni abrir la boca, ¿no? Eso se llama tiranía, ¿verdad? Y es lo mismo que lo damos también en la iglesia. Exactamente igual. Damos gracias, por lo tanto, a Dios de que el Señor nos haya librado de esto. Ahora bien, por otra parte, también hemos de decir algo que nos afecta a nosotros los evangélicos. Porque en este pasaje que hemos leído, pues también no nos deja bien parados. Y lo tenemos que decir. Cuando estamos diciendo aquí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo, pues esto también deja en mal lugar nuestra gran división, ¿verdad? No a nivel de congregaciones locales, porque las congregaciones locales, pues cada uno está ahí, ¿no? Sino, pues, en las distintas, es decir, fuera, los de fuera lo dicen ramas, las ramas del protestantismo, ¿no? Nuestras distintas ramas, nosotros lo de dentro decimos las distintas denominaciones, ¿no? Es una palabra más, bueno, pues eso, mejor, para nosotros. Yo soy de esta denominación, yo soy de la otra, yo soy bautista, yo soy de... Entonces, fijémonos que leemos esto y no nos sentimos un poco afectados. ¿Por qué? Pues porque, lo que decíamos, solamente entendemos la iglesia desde el punto de vista local. Y no vemos la iglesia desde el punto de vista universal. Entonces, como que esto no lo sabemos relacionar. O no lo vemos, hay gente que no ve distintos colores, ¿no? Los colores están ahí, pero ¿qué está ciego para ver distintos colores, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la iglesia, en un sentido pues más general, pues como que nos cuesta verlo. Entonces, esta fragmentación no es lo original en la Reforma. No es lo original en la Reforma. El modelo de la Reforma no era cada uno por su lado. El modelo de la Reforma era una reforma en cada nación. Una reforma en cada nación. Una iglesia, pues, nacional. Como decíamos hace 2 semanas aquí. Una iglesia nacional en la que las distintas iglesias estén relacionadas, ¿verdad? Y bien, una iglesia nacional. ¿Por qué una iglesia nacional y no una iglesia mundial? Hombre, pues porque la iglesia... el mundo está dividido en naciones, ¿verdad? Si el mundo fuera solamente una nación, pues habría una sola iglesia mundial, ¿no? Pero está dividida en naciones, pues de la misma manera que hay en una nación muchas ciudades, y en cada ciudad una iglesia, si un país fuera solo una ciudad, pues entonces habría una iglesia. No sé si me entiendo o me estoy liando, ¿no? Pues entonces el mundo está dividido en naciones, pues entonces en cada nación su iglesia. Y eso fue el principio de la Reforma. Lo que no se llegó a dar es, digamos, la relación entre las distintas iglesias nacionales. Y eso es algo que hoy en día sí que se está haciendo y que realmente es a dónde se tiene que llegar. Primeramente, volviendo al principio de la Reforma de la Iglesia Nacional, con lo cual hay que reformar, como decíamos, buena parte
sino la mayor parte o la gran inmensa mayoría de lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Para después también, pues, estas relaciones entre las iglesias de las distintas naciones. Bien, pues entonces, ¿cuál es el encargo ya acabando, hermanos? Se ha pasado un poco el tiempo, pero ¿cuál es el encargo de Pablo para evitar todo esto? Ya en definitiva, leemos capítulo, en el versículo 10, dice que os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa. Hablar todos una misma cosa. Entonces vemos aquí, ¿importancia de qué? De una confesión. Todos hablan lo mismo, todos confiesan lo mismo. Una confesión de fe. Una confesión de fe. Están confesando todos la misma verdad de la palabra de Dios. Muchas veces se piensa, también entre los protestantes, ¿no?, en el mundo evangélico, que las confesiones de fe dividen. No, al contrario. Las confesiones de fe sirven para unir. No sirven para dividir. Bueno, sirven para dividir a aquellos que no lo confiesan, ¿no? Pero sirven para unir. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que decimos. Y esto es lo que está animando el apóstol Pablo. A que habléis todos la misma cosa. Eso por un lado. También por otro lado dice que estéis perfectamente unidos en un mismo parecer. Pues aquí, bueno, literalmente la idea es poner de nuevo en orden. Poner de nuevo en orden. Es la idea de prepararse. En Marcos capítulo 1, 19 habla de los hijos de Zebedeo que estaban remendando las redes, y es la misma idea. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, de aquel hermano que se ha sorprendido de una falta, dice restauradlo, es decir, pues ponerlo otra vez a su estado original, anterior. Y también dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, allí dice: el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Perfecciona, esta idea, perfeccionar, de completar. Entonces es la idea, por lo tanto, de irse, hermanos, sí, preparando. Irse preparando. Y la palabra de Dios nos anima, nos insta a que crezcamos en gracia y en conocimiento. A que vayamos avanzando hacia la perfección, ¿verdad? Intelectualmente, en cuanto a la fe, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de la palabra, en cuanto al conocimiento de las doctrinas, de las enseñanzas. Entonces, para que no hayan estas divisiones, para que no hayan estas cosas, ¿verdad? Pues entonces, pues que nos preparemos. Y esto es algo que tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Madurando todos, cada día un poquito más en la palabra de Dios. Pero no solo eso, hermanos. Por último, sobre todo, guardémonos, ¿no? Ya a un nivel local, guardémonos de guardar la unidad de la iglesia. Guardémonos de guardar la unidad de la iglesia. Pensemos que, bueno, la imagen un poco de las catedrales, ¿no? Estas grandes templos, estas grandes iglesias, ¿no? Son enormes, ¿no? Son maravillosas, son impresionantes, ¿no? Pero es tan grande que, bueno, pues que entras y entonces te encuentras que hay capillas en su interior. Es ahí algo más acogedor, es ahí donde se hacen las misas o los cultos, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que ocurre en las iglesias, ¿verdad? Que en el interior de las iglesias se crean las distintas capillas, se crean los distintos grupitos, se crean los distintos conventículos, ¿verdad? Que cada uno pues se tira por un lado, cada uno tira por su esto, entonces cada uno tiene su líder, cada uno tiene su... Y entonces al final muchas veces ¿qué es lo que ocurre? Que acaba esto en divisiones. Entonces hemos de tener claro el modelo de la reforma, cuál es, de la iglesia. Es, tampoco es muy complicado. Que cada familia se reúna a diario, que cada familia viva la fe en su casa, que hagan sus cultos familiares, los padres con los hijos, ¿verdad? Y después que se reúna pues, toda la iglesia en uno, para tener pues, la comunión de los santos. Y nuestras reuniones pues, son bien sencillas. Aquí o en Bilbao siempre es lo mismo. En los cultos están siempre los niños, y ya vemos, los niños están aquí, a veces están mejor, otras veces peor, pero nos gusta también que estén. Y en los cultos de estudio bíblico pues están desde 7 hasta 70 años, ¿verdad? Y participando, cada uno a su nivel, cada uno pues a su manera, pero están presentes, ¿verdad? No estamos aquí dividiendo en edades, no en sexos, en categorías, en estado civil, no. Entonces
toda la iglesia en uno. Hemos de ser celosos por guardar la unidad del cuerpo. Hemos de estar desconfiando también de todos aquellos que nos vengan aquí con la pócima maravillosa, aquí la receta mágica, la que nos va a sanar y bueno, a recuperar absolutamente todo. No, ya sea personas, ya sea por libros, ya sea por nuevas corrientes que de tanto en cuando se nos lanzan encima. No, hemos de guardar la unidad, pero también seamos serios y seamos también responsables nosotros mismos, ¿verdad? Desconfiemos un poquito de nosotros mismos, ¿no? Sepamos que podemos meter un poco, coloquialmente hablando, la pata fácilmente, ¿verdad? Seamos serios, seamos responsables con los hermanos y bien, pues al final vencemos, ¿no? La gloria, la maravilla de ser Iglesia de Jesucristo, que dice en la palabra, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Cristo está en el cielo, pero en la iglesia se le ve en la tierra. Podríamos decirlo así, es la parte visible, ¿verdad? Es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, dice el final de Efesios capítulo 1. Entonces fijémonos qué gran privilegio es ser iglesia de Cristo, ¿verdad? Pablo perseguía a la iglesia y se le apareció Jesucristo. Pablo antes de la conversión le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, fijémonos el gran privilegio que es ser iglesia del Señor Jesucristo. Es asombroso, hermanos. Entonces, pues, con la ayuda, con la gracia del Señor, con sus dones, con su gracia, pues hagamos que el cuerpo no tenga fisuras, no tenga arañazos, lo cuidemos este cuerpo y que sea, pues, bueno, una esposa, ¿no?, ataviada con las mejores galas para su Señor. Gracias. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza por el gran privilegio, el enorme privilegio de ser, pues, Señor, primeramente creyentes en tu Hijo Jesucristo, y es por tu gracia, por tu obra en nosotros, Señor, por nuestros méritos, también por habernos llamado, Señor, a ser santos en tu iglesia. Y Señor, pues guárdanos en la unidad, guárdanos, Señor, para que no haya desavenencias, ni rupturas, ni divisiones en nosotros. Guárdanos para que crezcamos siempre en amor. Guárdanos, Señor, todos los días, Señor, para guardar tu palabra, para que seamos familias que guardamos tu palabra, Señor, también en tu pacto. Señor, pues que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, Señor, y sobre todo, pues nos recuerdes, Señor, también a menudo de la gran importancia que es ser cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, pues, por tu obra en nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén.